Bueno, acá está parte de lo que vimos la vez pasada y parte que nos faltaba para terminar. Pero me gustaría, si los que vinieron la vez pasada y si leyeron el papelito y si tuvieron un ratito para analizarlo, si tienen alguna pregunta que hacer al respecto. ¿Por qué acá dice, el ego se sostiene en el apego? Claro, no, pero eso no lo vimos todavía. Llegamos hasta la número 5, creo, ¿no? Sí, sí. Que eso lo vamos a ver hoy. Hasta la número 5, bueno, vamos a hacer un repasito rápido. A ver, ¿quién me lee? ¿Quién lee? A ver, alguien que me ayude leyendo. ¿Quién se anima? ¿Este? Sí, sí. Leí desde el número 1 hasta el 5, que es lo que vimos la vez pasada. Te voy a interrumpir un poquito, nada más. Bueno, espera un segundito. Sí. Bueno, leo desde el principio. Número 1, número Bueno. 2. Pero, No, esa, lo de arriba no hace falta. Bueno, 1, que no eres una creación perfecta. Por lo tanto, debes a lo menos ser mejor que otros. Bueno, o sea, el ego, ¿por qué el ego te dice que no eres una creación perfecta? Porque si la creación hubiese sido perfecta, no podría haber alguien que fuera mejor que el otro, porque el otro también sería perfecto. Es decir, el ego desde el punto de vista que te hace ver y sentir que tenés que luchar para ser mejor que otro, es porque has encontrado defectos o desperfectos que vos podés corregir en vos para ser mejor. ¿Para ser mejor que qué? ¿Que quién? O sea, sinceramente, ¿cuántas son las personas que ustedes creen que luchan para ser mejores que sí mismas, con ese único objetivo, para superarse a sí mismas? ¿Y cuántas son las personas que ustedes creen que luchan para ser mejores que el vecino o que el otro, digamos así? O sea, sinceramente, la mayor parte, la mayoría, ¿para qué lucha para ser mejor? Para superar a otro. ¿Por qué? Porque el ego justamente, una de las características es que nos hace competitivos. Porque al hacernos sentir que somos otro, separados del resto, entonces eso evidentemente ya desde ya implica que hay una competencia. ¿No es cierto? Una competencia en todo sentido, desde lo primitivo, que puede ser, por ejemplo, el alimento, el dinero, la vivienda, donde hay otro, yo tengo menos posibilidad. ¿No es cierto? Entonces, eso genera una competencia, una lucha. Entonces, imaginemos, la vez pasada conversaba con alguien esto de que la creación no era, que el ego nos hacía sentir que la creación no era perfecta. La creación es perfecta, pero ¿qué pasa? Imaginemos que toda la humanidad fuese una gran orquesta, dirigida por un director de orquesta, ¿no es cierto? Si usted mira para el costado, usted está interpretando la partitura y está mirando al director de orquesta. Mira para el costado y ve que hay uno que está interpretando la otra partitura diferente. ¿Qué pasa? ¿Usted dice, esta música no es perfecta? No. El que está mal es el que está tocando otra partitura. No quiere decir que el autor de la música hizo algo imperfecto. Si alguien está ejecutando la misma música, pero la está ejecutando desafinada o a otra velocidad o en otro tono, va a sonar muy mal. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Este compositor es un desastre? ¿O usted dice, estos músicos son un desastre? ¿No es cierto? Entonces, la partitura es perfecta. El director de orquesta dirige bien. El problema son los músicos que, donde el ego les hace creer que pueden ser mejores que inclusive el que hizo la música, entonces comienzan a hacer sus propios arreglos en la partitura. Y cuando un músico comienza a hacer sus propios arreglos, ¿qué sucede? Toda la orquesta suena mal. ¿No es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Imagínense que
ustedes tienen una computadora, ¿no es cierto? Y dentro de la computadora hay un procesador de textos que es un programa que sirve para escribir cartas, pero también hay un programa que es una planilla de cálculo que sirve para calcular. Imagínense que yo tomo la computadora y quiero escribir en la planilla de cálculo. Me va a costar un poco porque no está diseñada la planilla de cálculo para que yo escriba una carta. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Esta máquina está mal hecha? ¿Este programa no sirve? En realidad, el que está mal soy yo, porque no estoy utilizando, no estoy haciendo lo que debería de hacer con la máquina. O sea, cuando nosotros nos apartamos de nuestro propio centro, comenzamos a creer que nosotros podemos mejorar esta creación. Y cuando nosotros queremos mejorar esta creación, decimos, el mundo está mal así. Habría que tener un mundo mejor. Pero ¿quién hizo que el mundo está mal? ¿La creación del mundo estuvo mal hecha? ¿O realmente nosotros queremos escribir la carta en la planilla de cálculo? Ese es el tema. Entonces la creación sí es perfecta, pero el ego nos hace sentir que tiene fallas, y donde nosotros sentimos que esa creación tiene fallas, nos apartamos de esa partitura para hacer nuestros propios arreglos. Y cuando cada músico en la orquesta se le antoja hacer sus propios arreglos, imagínense que ya no podemos culpar al autor de la música de que la música es horrible. Lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, Cada uno hace lo que le parece. Y pasamos a la siguiente. Lee la 2. Bueno, así que estás separado del resto y de todo lo que no poseo y deseo y de Dios. Claro. O sea, al hacerme sentir que yo estoy separado de los demás, me hace sentir a su vez que estoy separado de lo que no tengo. ¿Por qué no puedo tener ese auto? ¿Por qué no puedo tener esa casa? ¿Por qué no puedo tener esa ropa? ¿Por qué no puedo ir a comer a ese restaurante? Es decir, me hace sentir separado del resto. Entonces, si otra persona puede tener lo que yo no tengo, imagínense las cosas que se generan cuando ya vengo pensando que el mundo está mal hecho, que tendría que yo arreglarlo. Y segundo, empiezo a creer que está mal que el otro tenga lo que yo no tengo. Entonces, imagínense las consecuencias de todo eso, ¿no es cierto? Surge la envidia, los celos, el odio, el rencor, el resentimiento y un montón de cuestiones por no comprender que ninguno de nosotros, el hecho de decir que yo estoy separado de los demás es una ilusión. ¿Quiénes estuvieron la clase pasada? A ver, unos pocos de los que estamos hoy. Bueno, porque la clase pasada explicamos por qué estar separado es una ilusión. Y lo explicamos desde lo físico, desde el cuerpo físico, para que se entendiera, porque si lo empezamos a explicar desde lo filosófico, teológico y demás es más complicado. Pero algo tan simple como explicarlo desde el cuerpo físico, digamos, es algo... ¿Le dedicamos 2 minutos? ¿Lo explico para la gente que no estuvo? Por ejemplo, nosotros compartimos permanentemente nuestro cuerpo físico. ¿Cómo compartimos? Sí, lo que hace un rato era parte mía, ahora es parte de alguno de ustedes. Y se lo puede explicar un médico, como cualquiera, ¿no? O sea, esto, no sé si se llega a ver lo que escribo en este pizarrón, porque la verdad que la tiza marca muy poquito. A ver, ¿se llega a ver eso? Es un círculo. Esto es una célula, de mi cuerpo, del cuerpo de cualquiera. La célula, para vivir, necesita realizar su metabolismo, el metabolismo celular. O sea, ¿qué necesita? Oxígeno, ¿no es cierto? ¿Cómo llega el oxígeno? A través de la sangre, entra el oxígeno, que aprieto, pero no. Entra el oxígeno a través de la sangre, y el oxígeno es lo que permite que la célula queme el combustible, pero el combustible también llega a través de la sangre, que proviene de los alimentos que nosotros ingerimos, que en mayor parte el principal combustible celular es la glucosa.
Entonces, quema la glucosa en presencia de oxígeno, produce la energía y tira los residuos, porque todo el que come tiene que hacer cambio. Claro, que no sirve. Entonces, ¿qué tira? Tira, por un lado, anhídrido carbónico, dióxido de carbono, ¿no? Y por otro lado tira residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Los residuos sólidos van a través del torrente sanguíneo y son filtrados, por ejemplo, por el riñón. El orín es un ultrafiltrado de la sangre. Saca todos los residuos sólidos en el orín, por ejemplo. Tenemos 3 filtros nosotros. Esos 3 filtros son el pulmón, el hígado y el riñón. Pero ¿qué pasa? El anhídrido carbónico vuelve a salir cuando yo exhalo. Pero junto con el anhídrido carbónico puede salir moléculas o átomos que pertenecían también. Son residuos, pertenecían a mi organismo, son residuos, por ejemplo, como una molécula de bicarbonato o alguna cosa por el estilo. ¿Qué pasa? Yo exhalo y eso va al ambiente. En algún momento alguien que está presente lo inhala, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se contagió. Claro, no, eso sí, puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Esa molécula que antes, digamos, por ejemplo, fue sacada, expulsada de una célula del intestino mío, ahora esa molécula, tal como una molécula de bicarbonato o como una molécula intracelular, digamos, está formando parte del hígado de alguno de acá. O sea, que lo que hace un rato pertenecía al organismo de una persona, dentro de un rato va a pertenecer al organismo de otro. O sea que hasta el hecho de decir somos todos independientes, separados, distintos, acá hay una pared y no nos comunicamos nada, ni siquiera desde lo físico estamos separados. Mucho más allá, imagínense, de lo energético. O sea, estamos compartiendo nuestra energía total y plenamente acá los que estamos. Por eso, sin darnos cuenta, nosotros hablamos del ambiente. ¿Qué tal era el ambiente? ¿Cómo era el ambiente? ¿Hubo buen ambiente? ¿Hubo mal ambiente? O sea, porque entró una persona en un determinado lugar y todo se alegró, por ejemplo. O entró una persona en una fiesta y se pudrió todo. Y todavía no dijo nada la persona, solamente entró. O sea que lo que hizo, ingresó la energía de esa persona. Bueno, por eso el hecho de que nos hace creer, como decía, nos hace creer que estamos separados. Separados del resto. Claro, y nos hace, es el primer ataque muy feroz al hacernos sentir por qué yo no puedo tener esto o aquello. Y hacernos sentir que todo eso no nos pertenece. Y no hacernos sentir realmente como debería ser, que todo es parte del todo. Por eso nosotros somos parte... ¿Sintieron hablar de la unicidad del todo? Es decir, de que el árbol respira a su manera y es el que hace que nosotros podamos respirar a nuestra manera. Es decir, con ese árbol que está allí, que lo miro como un extraño, ese es el pulmón que a mí me está dejando respirar. Entonces yo soy parte del árbol y el árbol es parte mía. Y así sucesivamente ocurre con todo lo que hay en la naturaleza. Porque si nos ponemos a analizar más profundamente, no hay ser vivo que no tenga raíz. Entonces ustedes me van a decir, yo no tengo raíces. Mentira, sí tienen. Sí, raíces familiares tenemos. No, pero hay otra raíz, que es la raíz energética, que se llama el chakra raíz. En el yoga Kundalini se habla que desde ese chakra, que es la bomba de energía, va subiendo y energizando el resto de los chakras. Entonces, digamos de que tenemos una raíz móvil, porque es una raíz con el planeta. La energía vamos absorbiendo por ese chakra, va subiendo, la raíz, el chakra raíz, o Muladhara se llama, ¿no? Chakra raíz,
absorbe de la Tierra, nos conecta con el planeta, que vendríamos a llamarle de alguna forma la madre, y el chakra coronario nos conecta con lo superior, con lo espiritual, con la energía divina, que viene a ser, por decirle de alguna forma, el Padre, porque no podemos hablar de sexos en ese plano, pero de alguna forma nuestra mente necesita interpretarlo. Bueno, ¿está este punto? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Vamos al punto 3. Bueno, hace que solo eres lo que tienes. Juguetes, ropas, cuentas corrientes, conocimientos, amistades, identificación. Claro, Tienes que tener más. Claro, te hace creer que eres más cuanto más tienes. Entonces, desde chiquito ya nos han venido enseñando que si tienes una casa más linda, o si tienes un auto mejor que el otro, si tienes más dinero que el otro, o un mejor trabajo, o por eso, ¿por qué se creen que la lucha por el poder es tan terrible? Porque, ¿qué es lo que se quiere poder? Se quiere poder ser más que el otro. Se quiere poder dominar y manejar al otro. Entonces, a partir de allí, se utilizan todas las herramientas válidas para el ego, no para la creación perfecta. O sea, el músico que estaba ejecutando el violín con el arco de tocar el violín, de pronto le parece que para hacer más ruido lo empieza a ejecutar con un serrucho. O sea, toda herramienta para el ego es válida aunque esa herramienta sea motivo de autodestrucción. Porque justamente lo que genera el ego termina autodestruyendo a la persona que cae presa o víctima de ese ego. Entonces, sí, pero a mí me gustaría tener esto y me gustaría tener el otro y cada vez quisiera tener más. Pero yo creo que si ustedes lo han analizado, se darán cuenta que, por ejemplo, yo soñaba con tener algo, por ejemplo, una casa, y pensaba que cuando tenga esa casa iba a ser feliz. Resulta de que logré comprarla, la tuve, e inmediatamente después surge el ¿y ahora qué? Entonces ahora que ya tengo la casa, quiero comprar aquel auto. Y ahí sí, cuando tenga el auto voy a ser feliz, porque ya tengo la casa y voy a tener el auto. Entonces voy y logro comprar el auto y ya tengo la casa y el auto. Y mira, ahora que tengo la casa y el auto, tendría que tener algo, no sé, afuera, algo como para ir los fines de semana, ¿viste? Ya tengo el vehículo para ir, ya. Y así sucesivamente. Es una carrera que no termina jamás. Es como el burro que persigue la zanahoria, ¿no? O sea, evidentemente cada vez que algo se alcanza, ha dejado de ser un objetivo y automáticamente se nos pone el objetivo siguiente. Y así es una carrera sin fin. Porque muchas veces el ego nos hace creer que el objetivo nuestro está en la meta, al final del camino. Y no nos deja ver que el objetivo nuestro es el camino en sí. Ese es el tema. O sea, seré feliz cuando llegue a la meta. O sea, el corredor corre y se siente feliz cuando llegó a cruzar la meta, pero no se da cuenta que ahí terminó la carrera. Entonces, ¿por qué no disfrutás cada paso? El tránsito que uno tiene que hacer. Cada paso que das, ¿por qué no lo gozás? Porque estás corriendo. O sea, ustedes se van de vacaciones y cuando está por terminar las vacaciones se ponen tristes porque está por terminar. Bueno, es decir, ¿no es cierto? El que va llegando a la meta, digamos, tendría que darse cuenta que al ir llegando a la meta tendría que estar más triste, pues se le va acabando la carrera que tanto esperó para poder correr. O sea, el gozo está en el recorrido, en el camino y no en el lugar de llegada. Si en el lugar de llegada hay otro tipo de gozo, o mayor o menor, lo que fuera, igualmente tendría yo que haber gozado el camino, porque si no me lo he perdido, ¿no es cierto? Es como aquel que dijo, fue a una fiesta muy elegante, muy costosa, de mucho, y dijo, no voy a comer la entrada porque me imagino que van a traer si esto es la entrada, van a traer un plato, pero... Y cuando trajeron el plato dijo, no voy a comer esto porque me imagino que el segundo plato va a ser, pero...
¿no? Y como el segundo plato le pareció más o menos, dijo, no, mejor me voy a guardar para el postre porque le voy a dar con todo. Y al final se murió de hambre porque se quedó sin comer nada, esperando algo que nunca llegó. Esa es la cuestión. Muchas veces es más lindo disfrutar algo pequeño, pero poder disfrutarlo, que tragarse algo grande y nunca haberlo disfrutado. Esa es la cuestión. Y el ego nos hace eso. Más. No nos deja ver, disfrutar lo que vamos haciendo. La lucha que vamos generando día a día, en lugar de ser lucha, tiene que ser el inmenso placer de disfrutar ese camino. Porque si no, espero a ser feliz cuando sea mayor de edad, sí, porque voy a poder ir a todos lados, voy a ir a poder al baile, dice el chico. Cuando es mayor de edad, dice, no, en realidad voy a ser feliz cuando tenga mi casa y después dice, voy a ser feliz cuando tenga mis hijos. Después voy a ser feliz cuando los hijos sean grandes. Al final dice, voy a ser feliz cuando los hijos se casen y se vayan. Y Al final nunca feliz. y bueno, un día tuviste que irte esperando a ser feliz. Lamentablemente. ¿Y por qué esperar? Siempre me gusta recordar eso cuando me salgo del eje, me acuerdo del tango, cuando juega el gato con su mísero ratón. Y una vez me lo mostró un gato, fue algo brillante, una experiencia, porque él me estaba mostrando cómo jugaba y no quería que se terminara el juego, porque Claro. se perdía todo. Y es muy común que a mí me pase creerme que al final está, no es. Disfrutar lo que estás haciendo. Claro. Cada instante, cada momento, cada segundo. Bueno, ¿qué sigue? ¿La 3? Bueno, es la 4. La 4. Que también eres lo que haces. Por lo tanto, lo más importante es luchar, competir, ser el número 1. Claro, o sea, no solo es lo que tengo, sino también lo que hago. O sea, yo soy el ingeniero que hago el proyecto, aquel es el pobre tipo que pega los ladrillos. Yo soy más importante, ¿por qué? Porque lo que yo hago es mejor que lo que hace él. No se da cuenta el ingeniero que sus proyectos no serían nada más que castillos en el aire si el albañil no pega los ladrillos. No sé si... ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es más importante, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, es el mismo cuento. O sea, la importancia se la dan mutuamente uno al otro. El albañil le da importancia al arquitecto porque es el que permite plasmar la idea para que el arquitecto se luzca. Y el arquitecto le da la importancia al albañil porque es el único que puede ejecutar los proyectos que él hace. Entonces la importancia es mutua y si eso nosotros pudiéramos entenderlo, no lucharíamos tanto para cambiar la actividad que hacemos por una más importante, sino que lucharíamos para hacer muy importante lo que hacemos. O sea, entonces allí está el que ejerce su oficio con orgullo y lo hace con satisfacción y con inmensa alegría de decir, no me interesa si lo que yo hago es más grande o más chico que lo que hace el vecino de al lado. Lo que me interesa es que lo que yo hago, como lo hago yo, es cada día mejor y me siento absolutamente orgulloso del esfuerzo y de lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa? Si yo miro, ustedes vieron cómo utilizan el ego en todos lados. En un tiempo había una propaganda, yo me acuerdo de cuando salió el tema del Koinor, ¿no? Y a la gente le decían, otra vez terraza, le decían, ¿cómo? ¿Vos todavía no tenés el Koinor? Le decían. Entonces cuando uno le crean una sensación de falta, entonces cuando uno siente que eso le falta, se siente disminuido con respecto a aquel que lo tiene. Entonces comienza a sufrir. Ahora fíjense qué estupidez, ¿no es cierto? Porque el que lo tiene sufre porque no puede tener el lavarropa súper automático que seca, lava y hace todo. Y se tiene que arreglar con el Koinor. Y el que no tiene el Koinor sufre porque no puede tener el Koinor. O sea, cada uno sufre a su medida en la medida de lo que tiene. ¿Y por qué es eso? Porque seguimos siendo víctimas del ego. Si nos diéramos cuenta, ¿no es cierto? Y un poco de la envidia. Y la envidia, bueno, pero justamente el ego es el padre de todas las demás cosas. Es decir,
La envidia, dijimos, la ira, el resentimiento, los celos, el miedo, la culpa, porque a raíz de las actitudes que nos genera el hecho de no entender que todos somos uno, surgen todas las demás cuestiones. A ver. Sería la quinta. Que eres lo que piensan de ti. Hago cualquier cosa, incluso que no me gusta, por una reputación, el que dirán. Claro. Es decir, no, escúchame, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué va a decir tu tío? ¿Qué va a decir tu padre? ¿Qué va a decir el vecino de al lado? ¿No es cierto? Entonces, allí empezás a fabricar una imagen, a vender una imagen. No soy lo que muestro. ¿Y por qué tengo que mostrar algo que no soy? Por el famoso que dirán. O sea, entonces, si yo me siento que soy inferior al otro por la actividad que realizo, o que soy inferior al otro porque no poseo determinados conocimientos, o que soy inferior al otro por esto, por el otro, entonces empiezo a mostrar una imagen, ¿no es cierto?, para que los otros teóricamente me respeten, por eso que aparento ser y no soy, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando yo monto un personaje, creo una imagen, cuesta mucho sostenerla después. Crearla es muy fácil. El problema es poder sostenerla. Y en esa lucha por sostener esa imagen, uno no escatima ningún padecimiento, ningún esfuerzo, nada, todo vale para lograr sostener y mantener esa imagen que yo les he dado a todo el mundo de mí mismo. No tiene ningún sentido. Es una estupidez total. O sea, vivo puertas adentro, sufriendo para representar fuerzas afuera, algo que yo no soy, ¿no es cierto? Inclusive a costa de mi propio sacrificio. Esta es una realidad, el famoso ¿qué dirán? ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir tu madre? ¿Qué va a decir tu padre? No, yo no quiero estudiar, no sé, no quiero ir a la facultad, me gusta ser soldador. Uy, no se lo digas a tu madre o a tu padre, o no, porque se va a amargar la vida, porque él, escúchame, pará, él tuvo su vida, sí, la vivió, sí, mal o bien, la vivió. Ahora él, ¿qué quiere? ¿Vivir a través de mí lo que él no pudo hacer? Normalmente es eso. O sea, hijo, yo quise ser doctor, como no pude, vos tenés que ser doctor. Pará un cachito. Ser doctor es lo que querías vos, no lo que quiere el otro. Entonces sos capaz de hacer infeliz. Yo conozco tipos que se han recibido de algo y le han traído al padre. Hola, ¿qué tal? Se han recibido de algo y le han traído al padre, toma, acá tenés el diploma. Se lo dejaron de regalo y se fueron a laburar de lo que querían. Sí. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Lo único que hemos logrado, arruinarle la vida a ese hijo, todo el tiempo que luchó para obtener los ideales del padre o de la madre, ¿no es cierto? Y después recién, si tuvo coraje, se dedicó a lo que él quería. Y si no, siguió dedicándose a lo que le obligaron a hacer. Entonces, hay un dicho que dice, serás lo que debes ser o no serás nada. Entonces, jamás logra un éxito, jamás logra ningún tipo de logro en particular, porque no está haciendo lo que le interesa hacer, no está haciendo lo que le gusta, no está haciendo lo que quiere. Entonces lo hace con absoluto desinterés, lo hace por obligación, para sostenerse, nuevamente, como decíamos, sosteniendo una imagen y viviendo toda su vida con una infelicidad interior. La vida es maravillosa, la vida merece vivirla. Lo que pasa que vos me vas a decir, sí, pero hay gente que se suicida. Se suicida porque no entendió lo que es la vida. Porque en su mente creó parámetros, digamos, que si los comparamos con una computadora son virus. O sea, tiene sistemas funcionando en su inconsciente que son virus, que no le dejan ver la vida con claridad, y entonces quiere renunciar. Es decir, claro. La hace más difícil de lo que es. Tal cual. La vida es muy sencilla, lo que la complicamos somos nosotros. Pero no es que la complicamos a propósito. Qué estúpido que somos, dice alguno, que complicamos la vida, ¿no? Pará un cachito, estúpido, no. O sea, yo si un tipo le pasó algo, se enfermó, tuvo un